Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la cuarta semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Recuerden que esta cuarta semana es ya la última que conforma este módulo número 2, por lo cual es importante que revisemos lo que se tiene pendiente, especialmente porque ya es viernes, entonces nos queda lo que resta del día de hoy y las horas entre sábado y domingo. Pero recuerden que de preferencia las actividades se puedan entregar a la mayor prontitud posible, tratando de no esperar hasta el último minuto del día domingo para que no vaya a suceder que la plataforma se saturó o haya un error con el archivo o vaya a haber una falla con el internet y entonces no se puede enviar la actividad, ¿vale? Entonces por eso es que se menciona que ustedes puedan enviar sus actividades a la mayor prontitud posible. Ahora avanzamos, pero antes les recuerdo que, como les había mencionado, esta semana finaliza el próximo 12 de abril, es decir, el día domingo. Hoy ya es 10, entonces les repito, nos quedan unas horas del día de hoy, que es viernes, y sábado y domingo para finalizar con todo lo que corresponde a esta semana y las actividades que tienen que entregarse durante la misma. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y les recuerdo por última vez que el grupo en el que se encuentran actualmente es el M2C1G84-057. ¿Y por qué se lo recuerdo por última vez? Porque una vez que se cierre el módulo número 2, ya sea que ustedes ingresen al módulo número 3 o que puedan ingresar a algún periodo de recuperación, el grupo va a cambiar. Entonces va a ser importante que cualquiera de los dos casos que suceda, que esperemos que sea aparte de ingresar al módulo número 3, entonces ustedes tendrían que revisar el dato correcto acerca del grupo en el que se encuentren en ese momento para tenerlo como tal actualizado y que sea correcto, especialmente para cuando tengan que utilizarlo en la elaboración de sus actividades o cuando lo brinden a partir de que envíen un mensaje a alguna figura de Prepa en línea CEP o a sus compañeros o compañeras, ¿vale? Ahora sí, vamos a avanzar hacia lo que es la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo para el día de hoy se basa en una bienvenida, el propósito, la revisión de lo que son los contenidos y el foro. También tenemos las dudas y comentarios que pudieran tener en caso de que haya ingreso de manera síncrona, es decir, en tiempo real, pero en caso de que no, se mencionarán algunas puntuaciones para poderlas
aplicar a lo largo de sus actividades, o bueno, que ustedes las puedan aplicar. El propósito del espacio del día de hoy es que se puedan intercambiar puntos de vista para construir el conocimiento a través de la expresión de comentarios y también la resolución de dudas. Todo esto desde la revisión que han llevado a cabo de los contenidos de esta semana y también las actividades que se tienen. Es decir, perdón, me empieza a molestar un poquito la garganta. Ok, les mencionaba las actividades del módulo, que recuerden que son varias. Tenemos un proyecto integrador, participaciones en el foro de integración, actividades formativas. También tenemos un autocuestionario y de esta autoevaluación, perdón. Y de esta manera estaríamos cumpliendo con todas las actividades que se tienen para esta semana. El día miércoles, que fue antier, revisamos la unidad número 1 y lo que fue el proyecto integrador, parte por parte, desde dónde se tiene que descargar, qué es lo que se tiene que rellenar, cómo es que se tiene que contestar. Y también les recordé el uso de la rúbrica para sus actividades. Así que para esta ocasión vamos a revisar lo que es la unidad número 2 y la unidad número 3, porque en ella se basa lo que es la aportación de sus participaciones en el foro de integración. Así que vamos hacia lo que es los contenidos.
Los contenidos que tenemos para esta semana se basan en las tres unidades anteriores, ya que como recordarán, que es algo que les comentaba desde el inicio del módulo, la duración como tal, que son 4 semanas, únicamente abarca 3 unidades. Es decir, no vamos a tener 4 unidades o no tuvimos 4 unidades, sino que más bien tenemos tres. Esto con base a que en esta última semana tenemos la semana de integración, que resulta de las 3 unidades que contienen todos estos temas, y vamos a hacer una recopilación de los mismos para llevar a cabo nuestro proyecto integrador y nuestras participaciones al foro de integración. De esta manera, justamente estamos realizando lo que es tal cual esta semana, que es la semana de integración de saberes. Así que vamos hacia lo que sigue. Al llegar a esta unidad número 2, que es leer y escribir para aprender, podemos recordar que vimos distintos temas y entre ellos pudimos aprender de los mismos. Vamos a recordar que una de las partes principales de esta unidad fue que ustedes pudieran llevar a cabo lo que son lecturas, pero poder distinguir entre los tipos de texto, así como saber las partes del mismo, o mejor dicho, recordarlos, que de esta manera también se pudieran identificar como tal las características y poder continuar con lo que es la comunicación oral y escrita, así como la organización de ideas principales. Entonces, varios de estos temas como tal que se trabajaron fueron a partir de la semana número 1, como la parte de la comunicación oral y escrita, y que ustedes continúan trabajando a lo largo de las demás actividades de esta semana. Así que vamos a revisar el primer tema, el cual fue el de la lectura.
La lectura fue uno de los primeros temas que tuvimos, recordando que revisamos cuál fue la importancia de la misma, así como lo que es que cada quien pudiera identificar o recordar, mejor dicho, lo que son sus intereses con respecto a la lectura, es decir, los temas que les llaman la atención, otros que quizá en algunos puntos de su vida fueron más lectura por obligación que por gusto, que es otro de los recursos que tuvimos en esa primera semana. De igual manera, pudimos revisar las distintas estrategias que cada quien podía implementar para mejorar la cuestión de la lectura, porque como recordarán, la lectura no se realiza de la misma manera por todos y todas. Es decir, va a haber algunas personas que hagan la lectura en voz alta, otras en silencio, otras que pueden leer cuando hay ruido, cuando hay movimiento, por ejemplo, cuando van en un en un transporte. Yo puedo compartirles, por ejemplo, que no puedo hacerlo porque, no sé, siento que no me concentro lo suficiente. Necesito más silencio, necesito luz y estar como estática, es decir, que yo esté en un sitio sin que me mueva y que no se muevan tampoco las letras de mi lectura, porque si no, no me puedo concentrar. Pero hay personas que sí pueden, entonces es por ello que las estrategias van a variar y recuerden que también la importancia de la lectura es de acuerdo a cómo aprendimos, cuál fue el proceso para cada quien y saber también que pese a que quizá la lectura no se tenga como un hábito, no significa que nunca lo vamos a tener, sino más bien que vamos a ver la manera en que se pueda adquirir como un hábito en nuestra vida cotidiana, especialmente porque si podemos encontrar temas que nos llamen la atención, entonces va a ser más fácil que de esta manera estos temas puedan ser más llamativos y que podamos llevar a cabo nuestra lectura y obtener los beneficios de la misma. Vamos al siguiente tema, que fue de la unidad número 2 igual, que fue la de el texto. Al llegar al segundo tema, que es el de el texto, como tal, hay que recordar que el texto tiene una estructura. Esta se basa en que primero vamos a tener una palabra, el conjunto de palabras va a formar un enunciado y el conjunto de enunciados va a formar un párrafo. A su vez, los párrafos van a componer un texto. Dentro de lo mismo nos vamos a encontrar que hay una estructura y está conformada por una introducción, también conocida como inicio, un desarrollo también conocido como cuerpo y el final, también conocido como cierre o conclusión. Pero a través de los distintos tipos de texto que tenemos, puede que en ocasiones haya algunos elementos que se agreguen y puede que en otras ocasiones no. Por ejemplo, dependiendo también del tipo de texto, que es lo que les mencionaba, y sus características, es que puede variar.
Dentro de lo que es el tipo de texto científico, por ejemplo, va a haber un parrafito que sea un resumen, también podemos tener una sinopsis, también pueden venir los agradecimientos, también puede venir un índice, también puede venir otra parte de estadísticas dependiendo de qué es lo que se está hablando. Entonces va variando en cuanto a los elementos dependiendo de cuál es el tipo de texto que estamos tomando como referencia. Por eso es que es importante que ustedes también puedan identificar cuáles son los textos que les llaman la atención y cuáles no tanto. Lo anterior con la finalidad de que puedan decidir qué quieren leer de acuerdo a algo que les gusta, que les llama la atención, algún tema que les motive a leer o la diferencia en cómo se sienten cuando tienen que leer algo que a lo mejor no les llama mucho la atención, que no es de su grado, que no está entre los temas que les interesan, ¿vale? Pero que dentro de esto, al saber también las características, podemos irlos distinguiendo entre sí. Ahora vamos a revisar el resumen.
¿Qué creen? Tuve un problema con la conexión de internet. Me parece que se quedó presentando porque se fue el internet, pero no se salió. Porque, ¿qué creen? Ya empezó la época. Como el pre de las lluvias, cuando de repente se nubla y empieza a llover, así pasa, pero acá también hace viento. Entonces, como es un pueblo, y les comentaba desde el inicio del módulo, de repente empieza a hacer viento, se desconecta por ahí una parte del cable y ¡zas! Se va. Pero bueno, ya estoy de vuelta. Vamos a repasar rápido para que no vaya a suceder que sí se vaya a ir la luz, se vaya a ir el internet y que ya no pueda volver a empezar el espacio justamente por la falta de esos, ¿vale? Así que vamos a ver el resumen. Para realizar un resumen, primero debemos tener una lectura y ya después vamos a seguir los pasos que tenemos aquí. Incluso ustedes realizaron un par de resúmenes para sus actividades. Primero recuerden que tenemos lo que es la lectura de comprensión. Esta lectura debe ser completa. Debemos también poder comprender todo lo que incluye la lectura y si tenemos dudas vamos a buscarlo en un diccionario, vamos a buscarlo en internet, en los espacios que tengamos disponibles para poder comprender el significado de la palabra que no comprendemos y también que esa misma palabra se quede como un nuevo conocimiento adquirido desde una lectura. Conforme vamos avanzando en la misma, vamos a ir distinguiendo que tenemos ideas básicas y también vamos a tener palabras clave. ¿Para qué nos va a servir esto? Para tener la idea base de qué trata la lectura. Es decir, que con leer las palabras clave ya tengamos una idea de qué está tratando la lectura y entonces ya podamos continuar con lo que sigue. Después vamos a describir el tema en su naturaleza y también a partir de ello vamos a ir creando nuestro resumen. ¿Por qué? Porque ya vamos a ir narrando con frases completas, vamos a ir también concretando nuestra información, pero también siendo claras, concisos también, y que a partir de este resumen, entonces que al leerlo ya tengamos todavía un panorama más grande de qué fue lo que leímos. Y por último, vamos a revisar esa redacción para que sea clara, breve y precisa y que justamente dé el mensaje a través de lo que escribimos. Ahora vamos a avanzar hacia la unidad número 3.
La unidad número 3, que llevó por nombre Analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos, tuvo un propósito. Este fue que cada uno y cada una de ustedes pudieran realizar reseñas y relatos coherentes, porque fueron los dos temas principales y que justamente así se llamaron las actividades integradoras. La 5 fue la del relato y la 6 fue la de la reseña. Y que a partir de esto se pudiera continuar con la lectura analítica y crítica de textos y también el uso de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, para poder favorecer la misma a través de los diferentes ámbitos. Ahora, dentro de lo que fue el primer tema, como tal, a ver, déjenme avanzar porque no me está permitiendo. Ok, el primer tema fue el del relato. Como tal, ustedes dentro de su actividad integradora se basaron en dos lecturas principales, La noche boca arriba y El Principito. A partir de estas dos lecturas, ustedes eligieron una y con base a ello pudieron elaborar su relato. Su relato fue a partir de la elección de un tema que habían visto dentro de la lectura y pudieron establecer también un narrador. Fue en primera, segunda o tercera persona. Delimitaron también a los personajes, es decir, a través de sus características, ya fueran las físicas, las emocionales, en cuanto a su comportamiento, en qué momento aparecían, en qué momento era que ya no iban a estar dentro de su relato, cuánto tiempo estaban dentro del relato y también cómo era que se llamaban los personajes. Pero hubo un elemento muy importante dentro del relato, porque como recordarán, tenemos en cada texto siempre va a haber una introducción, un desarrollo y un final, pero dentro del relato tenemos un cambio. ¿Por qué? Porque un relato debe ser llamativo, debe ser algo que mantenga la atención de la persona. Entonces, cuando tenemos un cambio dentro de nuestro relato, mantiene la atención. Si la persona ya se estaba desviando de lo que estaba escuchando o leyendo, vuelca su atención nuevamente para saber qué pasó, es decir, por qué estuvo ese cambio, qué fue lo que ocurrió. También se mantiene atento o atenta porque al final siempre va a ver si se cumple o no se cumple lo que pensó que iba a pasar. Es decir, se hace como que una teoría o una hipótesis de en qué va a acabar o en qué va a terminar o qué es lo que está pasando en el relato y justamente mantiene su atención para saber si eso que pensaba que iba a pasar ocurre o no ocurre. ¿Vale? Y finalmente vamos a tener lo que es la parte de las pistas. O bueno, no finalmente, porque realmente las pistas están dentro de nuestro relato. Es decir, conforme vamos llevando a cabo la narración del mismo, vamos dejando pistas. Estas pistas permiten que la persona se vaya haciendo una idea de qué es lo que va a pasar. Lo que ocurrió en la semana pasada, por ejemplo, era que yo les conté algo que me ocurrió una vez, que fue un relato, acerca de algo que me ocurrió, que fueron muchas cosas raras y que terminó siendo un sueño. Pero que conforme yo les iba contando, iba dando pistas de lo que iba ocurriendo y que al escucharlas una persona sí se iba haciendo una idea de que era un sueño. ¿Por qué? Porque las pistas eran cosas de cosas irreales, por ejemplo, que no hubiera nada de gente, que el cielo estuviera de otro color a que normalmente lo vemos de color azul o en tonalidades diferentes, por ejemplo en el atardecer, ¿no? Que ya se va viendo naranja, pero que no es usual que se vea verde o que de repente se vea rojo, a menos que sea un atardecer, pero que nuevamente es aquí en donde cada quien va tomando estas pistas para saber qué es lo que ocurre al final y que fue el ejercicio que realizamos en el espacio número, no me acuerdo si el primero o el segundo de la tercera semana, pero que a partir de ahí es que vamos dándonos una idea de lo que es el relato. Ahora vamos a revisar el último tema, el cual es el de la reseña.
Tenemos la reseña, que es el último de los temas que compusieron lo que fue o que fueron parte de la unidad número 3. Recordarán que la reseña fue la actividad integradora 6, en la cual ustedes llevaron a cabo una reseña crítica del tipo comparativa a partir de dos textos. Pudieron analizar todas las partes de los dos textos, o mejor dicho, los dos artículos, y con base a ello elaboraron su reseña. Durante la misma, ustedes pudieron colocar una introducción, pudieron colocar un desarrollo y una conclusión, y además colocaron las referencias porque al estar basándose en dos artículos, entonces tenía que haber referencias. Así que son los temas que hay que recordar que siempre se deben colocar, o mejor dicho, los elementos que deben colocarse dentro de una reseña. También va a ir dependiendo de qué tipo de reseña se elabore, porque hay que recordar que hay dos tipos de reseña, la crítica y la comparativa, y dentro de la crítica tenemos varios tipos, pero particularmente para la semana anterior llevamos a cabo la que les mencionaba, que es la reseña crítica del tipo comparativa, ¿vale? Entonces, es algo que se puede hacer en la vida cotidiana, realmente una reseña se puede realizar con base a algo que leímos, algo que vimos, algo que escuchamos, algún lugar que visitamos, alguna comida que probamos, algún artículo que pedimos en internet, puede ser ropa, zapatos, a lo mejor algún artículo del hogar. Entonces, todo esto es algo que podemos realizar a partir de las reseñas, porque casi siempre, por ejemplo, que vamos a algún lugar o algo así, podemos llevar a cabo la descripción de por qué fue bueno o por qué fue malo, pero recuerden que en la reseña siempre vamos a colocar el por qué. Es decir, si a lo mejor compré una caminadora en línea, pero resulta que no puedo ponerle 5 estrellas porque ahí en el artículo en donde yo lo compré decía que se podía conectar mi celular por Bluetooth y que la caminadora tenía bocinas y resulta que no. O a lo mejor ahí me decía que incluía inclinación y resulta que no. O a lo mejor me pone que tenía 12 niveles de velocidad y resulta que solo llega hasta el 9 porque del 10 en adelante ya no avanza más rápido. Entonces, todo eso es lo que se tiene que ir colocando. ¿Por qué? Porque son datos que tenemos que colocar para que otra persona pueda saber por qué estamos dando a lo mejor no una mala calificación, pero sí saber que hay algo que no está cumpliendo el producto que compramos, en el caso de que sea esa la reseña, que también puede haber una película, repito, puede ser acerca de ropa, puede ser algún libro, puede ser algo de comida, de algún hospedaje, algún viaje, y que es algo que podemos hacer en nuestra vida cotidiana. Ahora, voy a presentar de manera rápida lo que es la plataforma para recordar cuáles son las participaciones que se tienen que hacer dentro del foro. Así que déjenme avanzar. Bueno, voy a presentarles lo que es el foro. Ya lo estoy compartiendo, pero me parece que todavía no se ve. A ver, tantito. Ok, ahora ya tenemos aquí lo que es la plataforma. Ya se está presentando, ya veo que ya se ve. Y ahora vamos hacia lo que es el propósito, que es reflexionar acerca de características, similitudes y diferencias de relato, resumen y reseña, que son justamente los temas que acabamos de revisar. Entonces, vamos hacia qué haré. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que reflexionar acerca de estrategias de aprendizaje, tengo que reflexionar acerca de estos temas principales, que son relato, resumen y reseña,
y cómo puedo aplicarlas en mi contexto de vida. Entonces, nos pide 5 aportaciones, ¿vale? Ustedes van a realizarlas en este espacio o ya las están realizando, incluso ya hubo quienes las finalizaron. En la primera aportación, ustedes van a dar la respuesta a ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Ahí ustedes van a colocar su respuesta. En la segunda aportación van a dar respuesta a ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? Y después van a leer las aportaciones de sus compañeros y en la tercera y cuarta participación van a redactar una opinión sobre las respuestas de al menos 2 de ellos. Es decir, ustedes van a ir a ver qué han aportado sus compañeros y van a dar respuesta a esas aportaciones que ya hicieron, ¿vale? En la quinta participación van a realizar una conclusión sobre la importancia de escribir y hablar correctamente y de qué forma estas diferentes estrategias les pueden ayudar para hacerlo mejor. Van a tomar en cuenta también las aportaciones de sus compañeras, sus compañeros y listo. Y antes de responder, recuerden consultar la rúbrica. Le pueden dar clic aquí en rúbrica y les va a aparecer. Les aparecen criterios de desempeño, les aparecen también los niveles y les aparece qué es lo que pasa en caso de que, por ejemplo, si ustedes realizan una aportación, pero no está respondiendo a las preguntas detonadoras, no está respondiendo a las participaciones de sus compañeros, entonces tendría que ser no valuable, es decir, serían 0 puntos. ¿Por qué? Porque no está escribiendo aportaciones con base a lo que solicita la rúbrica. Por ejemplo, si hay una participación que diga, hola a todos y todas, buenas tardes, excelente inicio de semana o excelente fin de semana, muchas gracias por todo lo que aprendimos en el módulo, mucho gusto en conocerlas a todas, hasta luego. Si se pone eso, como no está respondiendo a ninguna pregunta detonadora y no está dando respuesta a sus compañeros o compañeras de acuerdo a las preguntas detonadoras, entonces no se puede tomar en cuenta. Es una participación que se agradece, por supuesto, pero no va de acuerdo a nuestra rúbrica. Entonces, como la rúbrica está solicitando algo, lo que debemos participar o en lo que debemos cumplir con nuestras participaciones es con base a esta rúbrica, ¿vale? Recuerden que siempre cada una de las calificaciones y las retroalimentaciones se basen de acuerdo a cada rúbrica de cada actividad. Entonces, es por eso que debemos revisarlas para tener en claro qué es lo que hay que colocar en nuestras participaciones en el caso de los foros y en el caso de las actividades, qué es lo que debemos entregar. ¿Vale? Entonces vamos a ir revisando igual aquí qué es lo que pasa si hacemos menos participaciones, si es que no estamos contestando lo que se nos solicita, etcétera. Y listo, eso es todo. Recuerden que tenemos también 2 actividades formativas, que bueno, me voy a regresar a esa parte para que puedan verla. Ok, ya se está presentando ahí. Ok, aquí tenemos semana 4 del 6 al 12 de abril. Primero, también, antes que nada, recuerden que cada parte o cada semana tiene una guía, entonces la pueden abrir y tienen sus recursos. Estos recursos son, por ejemplo, proyecto de vida, realización personal, clases de palabras, estrategias de lectura, signos de puntuación y todos sus recursos en los cuales van a basarse para elaborar las actividades de esta semana. Tenemos también un foro aprendiendo. Recuerden que ese fue de manera semanal, es decir, desde la semana número 1, el foro aprendiendo ya estaba ahí para que ustedes pudieran realizar sus participaciones, pero iba cambiando de acuerdo a cada semana. Para esta también cambió, entonces es importante que lo puedan revisar. Aquí tenemos el proyecto integrador, mi proyecto de vida, en donde ustedes pueden participar. Tenemos también foro de integración, tipos de texto, estrategias de aprendizaje, el cual es el que acabamos de revisar y en el cual vamos a realizar nuestras participaciones porque tienen un porcentaje mayor. Tenemos 2 actividades formativas que ustedes ya saben que para realizarlas tienen que responder lo que se solicita y que en cada una tienen hasta 3 intentos para obtener una mejor calificación. Si ustedes, por ejemplo, se preocupan un poco de que no están satisfechos con su primera calificación, pueden volver a realizarlo y otra vez, pero si desde la primera ustedes ya están bien con eso, entonces no es necesario hacer los otros 2 intentos, siempre y cuando se guarden las respuestas y se envíen y se termine el cuestionario, porque si no, entonces va a ser como si no se hubiera realizado. Y tenemos algo para esta semana
que es nuestra autoevaluación. Voy a leerla para que recuerden realizarla porque también tiene un porcentaje dentro de su calificación. Dice lo siguiente. Felicidades, has concluido tu módulo. La autoevaluación es un proceso necesario mediante el cual reconocerás los aprendizajes que adquiriste durante el módulo y que tanto has desarrollado las competencias estipuladas para tu bachillerato. A continuación, se te presentan una serie de afirmaciones que orientarán tu autoevaluación. Selecciona la opción que consideres más apegada a tu realidad o redacta lo que se solicita en las preguntas abiertas. Aquí hay una sugerencia, porque recuerden que después de cierto tiempo que la plataforma está inactiva o que estamos pensando y no estamos escribiendo, en ocasiones se cierra. Entonces, por eso es que se sugiere que antes de comenzar aquí formalmente y enviar sus respuestas, redacten sus respuestas en un procesador de texto y una vez que hayan terminado, copien y peguen en cada espacio para que puedan concluir con su autoevaluación antes de que expire la sesión y que vaya a cerrarse la plataforma y que se pierdan sus respuestas, ¿vale? Al igual que en las actividades formativas, tienen 3 intentos permitidos, pero no es necesario realizar los 3. Con el primero está bien, ¿vale? Pero eso ya depende de ustedes, es decir, las otras 2 oportunidades que tienen para realizarlas son opcionales. Y listo, eso es todo lo que tenemos para esta semana. Es importante que se entregue todo antes de que se cierre el día domingo, porque después de ello ya solamente para el lunes, que va a ser 13, martes 14 y miércoles 15 máximo, yo tengo para evaluar, ¿vale? Es decir, recuerden algo importante para que no vayan a entrar en pánico. Cuando se trata de los proyectos integradores, ahí sí cuento con hasta 72 horas máximo, pero desde el momento en el que se envía, es decir, si ustedes lo enviaron el lunes a las 6 de la tarde, yo tengo tenía hasta ayer jueves a las 6 de la tarde para evaluarlo. ¿Por qué? Porque se cumplieron las 72 horas. Si ustedes lo enviaron el martes a las 5 de la tarde, yo tenía hasta hoy, en este momento a las 5 de la tarde para evaluar, pero con el foro de integración es diferente. ¿Por qué? Porque se tiene que cerrar para que pueda evaluarlo. Entonces, si ustedes realizaron todas sus participaciones el lunes y ya es hoy viernes y no las he evaluado, no es porque no quiera, sino porque no es recomendable hacerlo, ¿vale? Como tal, se nos indica a los asesores y asesoras que tengamos estos foros que se evalúen a partir del primer momento del día lunes, si es que se puede, ¿verdad? Si no, a primera hora en la que tengamos tiempo el lunes, se empiece la evaluación. ¿Por qué? Porque es necesario que se cierre el foro para que todos y todas tengan la oportunidad de hasta el último minuto enviar sus aportaciones. Pero ya una vez que se cerró el foro, entonces ya se puede evaluar. Por eso es que ahí no cumple la parte de las 72 horas hábiles desde que ustedes empezaron sus participaciones, sino que son 72 horas máximo desde que se cierra el foro. Procuro que no sea hasta el miércoles cuando se cierre la evaluación, procuro que sea el lunes para que ustedes puedan finalizar con su descarga de portafolio, pero hay ocasiones en las cuales envían todos sus proyectos o muchos proyectos en sábado y domingo en los últimos minutos y entonces sí me tardo un poquito más evaluando, pero procuro que no sea así, ¿vale? Entonces solamente es para que no entren en pánico, que no vaya a ser de que, ay, participé el lunes y ya es lunes y ya pasó una semana y no me han evaluado. Recuerden que es diferente con el foro de integración, ¿vale? Pero en caso que igual que haya alguna duda, está ahí lo que es la mensajería en la plataforma y lo que es el correo electrónico. Recuerden enviar su correo electrónico desde el correo institucional para que no me lo vaya a marcar como spam, ¿vale? Pero eso sería todo lo que corresponde a esta semana. Un gusto interactuar con ustedes a través de estos espacios desde la semana número 1 de este módulo número 2. Enhorabuena, ahora sí ya estamos más cerquita todavía del cierre, así que con todas las ganas vamos a cerrar lo que son las actividades para los que tengan
alguna actividad pendiente y para quienes ya las enviaron ya únicamente va a quedar pendiente a partir del lunes poder descargar el portafolio de evidencias y asegurarse que esté todo completo. En caso de que haya alguna duda, recuerden los dos medios por los cuales pueden comunicarse, ¿vale? Eso sería todo. Excelente fin de semana. Les deseo mucho bienestar a todos y todas y quedo al pendiente en caso de que haya alguna duda, ¿vale? Hasta luego.